¿Qué sucede, exploradores de la conciencia? ¿Están listos para abordar la nave? ¿Le desabrocharon los cinturones al yo? Más les vale, hijos de las ifas. Hoy les voy a contar una experiencia alucinante, literalmente alucinante. Una experiencia que me ha mantenido atrapado en el buen y en el mal sentido de la palabra durante meses. Pero antes, se me hace necesario hacerles una confesión. Siempre le pedí lo mismo a los hongos. Llévenme más allá de mí mismo, sobrepásenme, háganme estallar, hagan lo que tengan que hacer, pero por favor, regálenme la posibilidad de experimentar algo totalmente nuevo. Algo a lo que no me pueda adelantar, algo a lo que no me pueda adaptar, algo que ni siquiera pueda interpretar. Vuélenme la cabeza, destrúyanme como quieran, pero asegúrense de que Matías no quede en pie, de que no pueda volver a ser el mismo. Eso es, asegúrense de hacer estallar mi mismidad, de crear una experiencia tan radicalmente fuerte de la que me sea imposible retornar. Este deseo, un poco suicida, estaba muy entretejido con mi antiguo sentido del yo. Básicamente, necesitaba sentirme por fuera de lo que yo había creado como armadura, o por dentro de ese yo. Creía que si vivía una experiencia tan fuerte, tan intensa, que me desbordara a tal punto de que mi mente no tuviese la capacidad de generar un escudo interpretativo, una defensa del yo, y fuese fulminado por la emoción, por el asombro, entonces podría ser libre de mí mismo, de esta jaula, de esta cueva interna que me alejaba del mundo y me impedía sentir. Eso era, necesitaba sentir, porque estaba seguro, lo había experimentado lo suficiente como para saber de que había algo más y que la felicidad de mi realidad eran solo migajas. Porque cuando la belleza lograba filtrarse a través de mi armadura, violenta y delicada como un rayo, y electrificaba mi corazón por apenas unos segundos, con la dicha de existir, de ser quien se es, de estar justo en medio de este espacio-tiempo, entonces yo me aferraba a ese sentimiento, a esa frágil epifanía que se desvanecía a la velocidad de la luz para dejarme otra vez flotando en el mar de lo igual. Yo le hubiese dado todo, hubiese entregado todo mi conocimiento, todas mis pertenencias, todos mis recuerdos y todas mis relaciones, con tal de permanecer más tiempo bajo la luz de este dulce relámpago, con tal de poder vivir más cerca de la fuente desde donde emanaba toda esa belleza, más a flor de piel. ¡Apertura! Ese era el estado del ser que yo no conocía. Y era también, finalmente, lo que le pedía a todas mis experiencias psicodélicas. Oh, se puso a llover. Y así estaba frente a la pesa, recordando todo lo que les acabo de contar, mientras colocaba Z por Z. Hasta llegar a los 5 gramos, y entonces sonreí, porque este deseo ya se había cumplido, no como yo esperaba, claramente, sino al ritmo del universo, a la velocidad a la que crecen los árboles, y seguí sonriendo y agradeciendo mientras comía las setas que yo mismo había cultivado. Apagué las luces, le di play a mi frecuencia de ondas teta preferida y me acosté. Me vendé los ojos y comencé a respirar. A viajar en las ondulaciones musicales de esta flauta india. Y como buen psiconauta seguramente sabrás cuánto demora el proceso de desfosforilación de la psilocibina dentro de nuestro organismo para que se transforme en psilocina, quien es la musa por excelencia, la verdadera gasolina de nuestro viaje, la sustancia que, disfrazada de serotonina,
logra deslizarse a través de todos nuestros mecanismos internos de seguridad, engañando a nuestro sistema nervioso central, específicamente a estos 4 señores. ¿Lo saben, hijos de las ifas? ¿Cuánto tiempo se necesita para comenzar a sentir el movimiento de estas mareas internas? ¿La fuerza de este océano de electricidad? Así comenzaba yo a nadar, a surfear y a introducir mis dedos en las curvas de estas olas. Eran sensaciones que crecían en voluptuosidad, en las que flotaba, en las que era levantado hasta sus cimas, para luego caer, exhalando, deslizándome en mi propia sonrisa, hasta hundirme en mi propio asombro. Y así comenzó el diálogo interno, agradeciendo, festejando como un niño esta experiencia que atravesaba, que me atravesaba. Y le dije a los hongos, ya lo saben todo, yo me siento tranquilo, simplemente disfrutemos el viaje. Y entonces recordé la intención que hace días le había querido dar a esta experiencia. Quería iniciar el camino del chamán. Y recuerdo que sonreí ante esta fuerza que me envolvía, por lo cretino que sonaba este sueño. Pero mi sonrisa se mantuvo transparente, intacta, como la de un niño que se imagina como un astronauta. Y me mostré así, vacío de pretensión, solo inconteniblemente expectante ante la respuesta de esta gran conciencia fúngica. Juega, me dijeron, y comencé a desplegarme en este viaje como un niño. Y me lancé a las profundidades de este océano y sonreí mientras buceaba bajo el peso de todo este poder. Sin embargo, de pronto reparé en esta sonrisa que era completamente diferente. Pero a pesar de la diferencia, era una sonrisa familiar, un modo de ser de mi propia felicidad que reconocía, pero que no recordaba de dónde. Y ocurrió la sinapsis, y recordé que esta sonrisa era la sonrisa del Matías pequeño. Y no sé si alguno de ustedes duda del valor de estos descubrimientos. Son invaluables para quienes vamos en el camino del conocimiento personal. Es que así reía yo cuando era niño. Más ligeramente, más expuesto, más a flor de piel. Atesoré esta revelación en mi altar interno y salí a tomar aire a la superficie, con esta nueva y vieja sonrisa brillando bajo el destello de mi sol. Y de pronto comencé a notar que el tiempo ya no era el mismo. Estaba expandido, dilatado, y se hacía paulatinamente más lento. Y me contemplé a mí mismo en silencio y lo supe. Mi conciencia era la que se estaba expandiendo, dilatando, a medida que se iban desprendiendo las conexiones que me ataban a esta dimensión material. Y entonces pensé, mi conciencia, lo que soy, si comienza a identificarse con su condición energética de ondas, entonces el tiempo y la gravedad ya no podrán ejercer su fuerza en mi ser. Y me sumergí otra vez, y mi niño interno se transformó en el arquetipo de niño humano. Fui la representación de la infancia de la humanidad. Era un niño que se decía, quiero conocer la fuente. Y me dispuse a ir con todas mis fuerzas y a toda velocidad hacia el centro, en contra de la fuerza expansiva del universo. Y como yo, para entonces, era mucha más energía que materia en comparación al universo, estaba logrando superar la velocidad de la expansión. De pronto comencé a dilatarme en esta velocidad y dejó de ser necesaria la concentración para ir hacia la fuente. Pude distinguir cómo me veía en esta velocidad, cuál era la forma de este despliegue, y observé pequeños núcleos desde los cuales despegaba y volvía a quedar a la deriva, en trayectoria abierta, para luego, al sintetizar toda la experiencia de este viaje, crear otro núcleo, otro centro, otro hogar, otra fuente de significado, de sentido.
¿Será esta la forma que tiene de expandirse el universo? ¿Será esta la pulsación del cosmos? Solo sabía que por lo menos era una metáfora de mi experiencia humana. Crear estos núcleos, estos centros estables de sentido en los que guardaba la partida, para volver a zarpar hacia lo desconocido. Y comprendí que yo no era tan solo la partícula que viajaba, estuviese en un núcleo o a la deriva, sino que era también todas las conexiones y todos los núcleos al mismo tiempo. Era, finalmente, un entramado de puntos infinitos en el tiempo que me trascendía. Más vale que estés atento, viajero, porque ahora la cosa se pone cuántica. En ese momento, quizás debido al poder de esa revelación, se me dio la experiencia de la simultaneidad. Y no iba tan solo ahí, a la deriva, siendo una solitaria e intrépida partícula viajera. No, eran muchísimas de estas partículas viajeras, de estos puntos de conciencia pensantes, y estuve al mismo tiempo en lo micro y en lo macro, en lo físico y en lo cuántico, en lo universal y en lo personal. Vi cables de computadoras conectados a receptores neuronales que a su vez se conectaban a raíces que a su vez se conectaban a un circuito infinito bajo tierra que no sabía si era el micelio o el internet. Pero yo era un niño y seguía sonriendo en mi búsqueda en contra de toda esta fuerza expansiva hacia la fuente. Fue entonces que tomé una decisión bastante poco usual. Reparé en la música, en esas deliciosas ondas teta en las que viajaba, que te recomiendo para tu próximo viaje psicodélico. Comprendí que no quería llegar a la fuente en este ambiente musical envasado. Debía ir en silencio y le pedí a mi pareja, quien fue mi acompañante durante todo el viaje, que por favor apagase la música. Y ustedes saben lo que pasa con los sentidos cuando uno se encuentra en esos estados. Así que básicamente comencé a sentir toda la electricidad de todos los objetos enchufados de la casa. Y comencé por el refrigerador, obviamente. Amor, creo que escucho la estufa. ¿Podrías desenchufar los cargadores? Mi pareja tuvo que cortar la energía de toda la casa. Y es que me lo debía. Porque hace unas semanas atrás yo había sido su acompañante en su viaje. ¿Y qué viaje tuvo ella? Con tan solo decirte que consiguió conectar con todo su linaje matriarcal. Y cuando me encontré en este silencio más orgánico, por un momento pensé que toda el agua de este océano eléctrico se evaporaría. Pero no, mi conciencia se mantuvo intacta, en la misma intensidad, en la misma trayectoria, en la misma simultaneidad. Entonces quise ir más allá y me dije, ¿qué sentido tiene llegar a una fuente abstracta si esta no está en mi propia cotidianidad? Si voy a llegar a un origen, este tiene que estar aquí, en esta casa, en esta noche, en esta realidad, en mí. Y en ese momento hice algo que no debería hacerse, pero lo hice con mucha responsabilidad. Me saqué la venda de los ojos sin abrirlos y comencé a levantarme lentamente. No quería que ni la intensidad, ni la trayectoria, ni la simultaneidad se perdieran. Y así fue como comencé a integrar toda mi corporalidad a la ecuación. Todo iba maravillosamente bien. Logré ponerme de pie, hasta abrir los ojos. Ahora tenía que integrar esta dimensión espacio-tiempo en particular, la de mi casa, sin perder todo lo otro. Y como un experto lo conseguí, manteniendo en todo momento el ritmo de mi respiración. Y no puedo recordar exactamente cómo fueron los instantes previos antes de entrar, pero recuerdo estar haciendo esta síntesis. Recuerdo estar canalizando todas estas trayectorias, todos estos viajes simultáneos en un único centro, en un único punto gravitatorio: mi conciencia. Mi conciencia era la fuerza expansiva del universo, y yo era ese niño que venía hacia ella, saltando en dirección opuesta a la expansión, sobre las cosas que ella misma iba desplegando, creando. Síganme que ahora lleva el clímax.
Yo no sabía que estaba al borde del abismo, en el dintel de este portal. Sencillamente estaba de pie, ahí, frente a mi conciencia, desde donde habían emanado todas las experiencias y paisajes de este viaje. Y me hice una última pregunta. Y esto es importante. Porque la única manera de zarpar, de salir, de migrar de estos núcleos, de estas creaciones de sentido, de significado, en los que nos sentimos tan cómodos y geniales, es dudando, cuestionándolos, cuestionándonos, utilizando una de las herramientas humanas más preciosas y sagradas de todas, la pregunta. Y ahí estaba yo, al borde, venía de pregunta en pregunta en esta emigración hacia el centro, hacia el origen, que era en el fondo mi propia conciencia. Y no sabía que me estaba haciendo la última de todas las preguntas. Yo no sabía que era la última. Estaba a punto de abandonar este último núcleo de sentido, este último centro gravitatorio que me aferraba a todo lo conocido. Este centro era mi ser, algo mucho más elemental que el yo. El yo es una simple narrativa que se acaba varias veces en la vida. Pero el ser, o el sí mismo, es la noción de tu propia individualidad. Es el centro con el cual relacionas cada una de tus experiencias, cada una de las partes de tu cuerpo, cada uno de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones. Eres tú mismo. Y esa última pregunta me invitó a zarpar de allí, a abandonar lo más esencial, a abandonarme. Pero como iba con tanta potencia, no había opción de detenerme, mucho menos de pensarlo, porque pensar es de por sí relacionarse con ese centro. Y entonces crucé el portal y me arrojé al abismo. Pero como no mola mucho hacer videos tan largos... esta experiencia quedará en pausa. Vendrá la segunda parte pronto. Te recomiendo suscribirte al canal para que no te pierdas esta experiencia de la fuente. Y para que te aceptes como un psiconauta de una vez por todas. Quizás esta última parte pueda ayudarte a comprender un poco más tus propias experiencias psicodélicas. ¿Y tú? ¿Has viajado en hongos psilocibe? Cuéntame, ¿cuál ha sido el más intenso o el más significativo de tus viajes? Encantado te leo, nos leemos y nos subimos todos a la misma nave. Hasta la próxima, hijos de las ifas.